primeras horas de la madrugada, cuando el próspero valle de Napa aún dormía, esta habitación a menudo brillaba con una luz cálida. Mientras el mensajero de Dios se sentaba solo, escribiendo cartas, artículos y libros. Pero ¿qué hay de Ellen como persona? ¿Por qué dedicó tan poco de su talento creativo a la autobiografía? Las muchas facetas de su personalidad y estilo de vida son relativamente desconocidas. Pero afortunadamente hay un pequeño número de adventistas cuyas memorias se remontan a los primeros años de este siglo, quienes pueden decir, sí, yo recuerdo a Ellen White. Al leer los escritos de Ellen White, a quien los adventistas llaman cariñosamente el espíritu de profecía, un hecho se vuelve inmediatamente obvio. Ellen amaba a su Señor y su palabra por encima de todo. Mi nombre es Evelyn Grace. Querían que tuviera las mismas iniciales que la abuela, pero no conservé el White por mucho tiempo. Los sábados que más disfrutábamos eran aquellos en los que la abuela iba a predicar, tal vez en Napa o Calistoga, o en alguna de las iglesias a las que íbamos en un paseo temprano por la mañana. En ese entonces íbamos en coche tirado por caballos. Nos levantábamos temprano. Mi madre sabía desde el viernes anterior que la abuela iba a predicar en otro lugar y preparaba un buen almuerzo. Ahora podríamos haber sido invitados a casas de otras personas, pero cuando Ellen White hablaba, usaba mucha energía y necesitaba relajarse después de hablar, algo que podía hacer con la familia y no con extraños o en casas ajenas. Así que llevábamos un buen almuerzo, y si era un día caluroso, buscábamos un lugar junto a un arroyo que fuera agradable y sombreado. Desenganchábamos el caballo, poníamos nuestras mantas, colchas y cojines. Y poníamos el mantel, y mamá nos preparaba un buen almuerzo. Y había un lugar especial, recuerdo, cuando íbamos a Hillsburg, donde el camino era tan angosto, ya sabes, junto al arroyo. A mamá nunca le gustaba. Nosotros siempre conteníamos la respiración porque no había forma de pasar. Si venía otro carruaje, bueno, no era nada bueno. Y hacer retroceder un equipo de caballos en un camino angosto no es nada divertido. Nos encantaba escucharla hablar y usaba muchísima energía cuando lo hacía. No te dormías cuando Ellen White hablaba. Era tan inusual escuchar a una mujer, ver a una mujer de esa edad con una voz tan maravillosa, penetrante y musical, que era realmente notable. Sí, conocí a la hermana White de esta manera, la escuché predicar una vez y, por supuesto, la vi. Fue en Boulder, Colorado, en el campamento de 1909, en un edificio con techo de hierro justo al pie de las Red Rocks. Está en el campus de la Universidad de Colorado. Y ella estaba allí, supongo. Había 200 adventistas y tal vez el resto de las 1000 personas u 800 personas eran simplemente gente del pueblo, personas de varias denominaciones que querían ver a la profetisa adventista. Recuerdo cuando ella llegó al lugar en un coche tirado por 2 caballos y Willie White, su hijo, estaba con ella y la señorita McInturfer, su acompañante y enfermera. Y esa noche, en la reunión, ella nos predicó. Yo estaba sentado a su izquierda, a unos 5 metros de ella. Podías verla claramente, por supuesto, justo allí. La plataforma tenía aproximadamente un pie y medio de altura. Y ella tenía esta Biblia grande y gruesa. Predicaba fielmente, dando el mensaje de Dios. Y yo estaba interesado. Era interesante. Ella era simplemente una querida y dulce madre o abuela cristiana diciéndonos lo que debíamos hacer. Justo cuando empezó a hablar, para terminar,
comenzó a llover sobre ese techo de hierro y se pueden imaginar. Ahora recuerden, en esos días no había amplificadores, a menos que llevaras tu propio amplificador contigo, y ella tenía una voz de predicadora habitual, y ya sabes, de ese tono conversacional o voz que había estado usando, pasó a su verdadera voz de predicación, y podías oír su voz como una campana de plata atravesando toda esa confusión causada por la lluvia. Podía hablar por encima del ruido de la lluvia, y luego habló solo un minuto más, y después se arrodilló para orar. Le dijo a su hijo, «Debo orar por nosotros», y vino hacia mi lado de la plataforma y se arrodilló para orar. «Puedo oírla ahora», dijo. «No Padre nuestro, sino, oh mi Padre». Y desde ese momento fue una comunión personal entre ella y el Padre Celestial. En solo un minuto o dos, pareció que un poder grandioso descendió sobre esa reunión. Lo sentí, yo era solo un niño. Yo era miembro de la iglesia. Me había bautizado hacía aproximadamente 1 año y medio. Y sentí ese poder hasta que tuve miedo de mirar arriba, por temor a ver a Dios junto a mí. Ella hablaba con Él, se había olvidado de nosotros, estaba en presencia del Señor. Y pasó 1 minuto o 2 más y se podía oír a toda esa multitud llorando, lamentando su pecado. Un tremendo resurgimiento realmente, avivamiento espiritual, ese poderoso poder de Dios. Cuando ella predicaba, Dios la bendijo como predicadora, pero cuando ella comenzó a orar, Él la honró como su profetisa ante el pueblo. Nunca lo olvidaré. Y en un grupo, como un grupo de la familia, ella no habla mucho. Ella no dominaba la sala como uno podría pensar que lo haría. Participaba en las conversaciones. No era una persona recluida, pero tampoco dominaba la situación. Simplemente disfrutaba estar con su familia. Todos disfrutaban comer. En la mesa de Ellen White era una mesa bien surtida con frutas, cereales, verduras y nueces, muchos de ellos productos de su propia granja. Aquí no se servía té ni café, tampoco se servía carne. Las comidas se servían a las 7 de la mañana y a la 1 de la tarde. Luego, si las personas lo deseaban, podían ir a la despensa por la noche y tomar una cena ligera. Un día, un joven llegó solo a la puerta principal, un muchacho muy joven, según me contó la señorita McInturper, y ella quedó gratamente impresionada con él. Le hizo algunas preguntas y le agradó el chico. Y él quería saber si podía tener una pequeña visita, una visita corta con la hermana White y, si era posible, tomar un pequeño almuerzo con ella. Así que la hermana White aceptó. La hermana McInturper también aceptó. Ella era una mujer muy cautelosa en algunos aspectos. Así que él entró y, a la hora del almuerzo, se sentaron a la mesa, lo disfrutaron y conversaron un poco. La hermana White habló con el muchacho, le hizo preguntas y así sucesivamente. Y llegó la hora del postre y tenían, creo que era tarta de limón. Y pronto descubrieron que la cocinera había cometido un pequeño error, porque, ya sabes, el azúcar y la sal se parecen mucho, y resultó ser sal, y un poco demasiada sal en la tarta de limón. Pero se la comieron y no lo comentaron, no hicieron ninguna observación al respecto. Y la hermana White, que conocía a los muchachos, como comprenderás, ya que crió a 2 hijos hasta la adultez, decidió darle a este muchacho su porción y se la pasó. Así que él tuvo 2 porciones de tarta, bien saladas. Y después se rieron un poco de ello. Bueno, ella solía conducir por el campo, y si sabía de alguna familia necesitada, les llevaba fruta o palitos de pan, algo para demostrar que era una buena vecina y que pensaba en ellos. Había casi 2000 árboles frutales en la tierra de la abuela. Enviamos algunas ciruelas pasas a Fiji, y recuerdo que incluso mandamos algunas a Rusia. Muchas ciruelas pasas. ¿Qué hicieron con las ciruelas pasas? Bueno, los secaron. ¿Cómo? Bueno, por supuesto, primero tendrás que recogerlos. Sí lo recuerdo tú. No me gustó hacerlo. En realidad no pude ver ninguna ciruela pasa, así que elegí un pequeño camino hacia el centro del ciruelo para que pareciera pastel, rebanada de pastel, y dije, ¿ahora puedes ver eso?
y pensaste que podías. Entonces dije, recógelos. Así lo hiciste. Y eso llenaría aproximadamente un cuarto de cubo. Y luego te sentabas en la parte superior del cubo y contabas chistes. Y te reirías tanto de tus propios chistes que te caerías y los soltarías todos. Y para ese momento mi paciencia se había agotado. ¿Y qué hiciste? Tomé una pequeña vara y dije, recoge esas ciruelas. Un poco estricto como jefe, ¿no? Sí lo eras. Pero me amabas igual. Sí, y todavía lo hago. Oh, qué bien. ¿Alguna vez te has preguntado cómo hacía Ellen para que su ropa se viera atractiva y femenina? Las fotografías de principios del siglo XX no tienen la suficiente claridad para responder a esas preguntas, y mucho menos para revelar si la persona retratada era serena o de temperamento rápido, sombría o ingeniosa. Una vez fui lo suficientemente atrevido como para preguntar si alguien aquí, la señorita McIntyre y demás, alguna vez escuchó a la hermana White regañar a alguien, o si alguna vez se molestó, como decimos, se frustró o se alteró. Y todas las respuestas fueron que no. Bueno, solo una vez que recuerdo haber recibido un consejo personal para mí fue cuando era adolescente. Mi amiga más cercana era una de las hijas del doctor y ella tenía ropa más bonita que la mía, lo cual no me molestaba mucho, salvo que yo quería que la mía fuera tan corta como la de ella. Le llegaban a las rodillas, a sus rodillas, bueno, casi. Y estábamos visitando a la abuela, mi madre y yo, y ella me miró y estábamos de pie junto a su silla de escribir, y me miró y dijo, May, Grace ya se está haciendo una niña grande. Sus vestidos deberían ser un poco más largos. Y eso era lo último que yo quería. Yo quería que siguieran siendo cortos, como los vestidos de mis amigas, pero se hicieron más largos. Tenía un broche de plata con una pequeña flor grabada y pequeños botoncitos de plata alrededor para decorarlo. También tenía un camafeo. Tenía varios broches que usaba. No parecía estar en contra. ¿Cómo decirlo? ¿Joyería utilitaria? Si es que se le puede llamar así. Yo realmente no lo llamaría joyería o no, pero ella no estaba en contra de eso. Y también llevaba su reloj, que era suizo, y le hicieron un pequeño bolsillo en su abrigo para guardarlo. Y había una cadena hecha con su propio cabello que en Suiza tejieron para ella. El extremo era de plata, con algunos eslabones de plata, luego su propio cabello, y después la pequeña cadena pasaba y luego entraba en el bolsillo al costado. Eso rompía un poco la monotonía del frente de su vestido, pero tenía todos esos pequeños botones al frente y un bonito broche en la garganta. Siempre nos llamaba la atención porque los potrillos eran negros. Yo tenía una de esas madres grises, pero claro, después me volví gris. Bueno, una de ellas tenía un pequeño abrigo y su madre quería verlo. Pero estaba lloviendo, y mientras se preparaba para salir, la señorita McIntyre dijo, «Oh, no debes salir, madre». Ahora bien, la señorita McIntyre no era pariente, pero la llamaba madre. «Te vas a mojar los pies». «Oh», dice ella, «tengo mis galochas». «Sí, pero está lloviendo». «Te vas a mojar». «Bueno, tengo un impermeable y un paraguas y lo que sea». La señorita McTepper dijo que la abuela siempre tenía una buena respuesta para todo, y salió y vio que no era así. Ella No se dejaba detener fácilmente cuando, no le tenía miedo ni a la nieve ni a la lluvia. a los 83 años, se enorgullecía de subir estas escaleras como cualquier otro en su casa. Bueno, el hermano James me dijo que ella era, como él decía, el alma de Wet. Dijo que nunca era tonta ni nada por el estilo, pero que podía serlo. Realmente era rápida para captar las cosas y ver los detalles, ya sabes, y reírse de ello. Y creía que una buena risa era buena tanto para el alma como para el cuerpo, y captaba las cosas rápidamente. Y tú puedes. Si lo buscas, puedes ver una sombra de eso en sus escritos. En algunos lugares. Ellen White amaba los árboles y especialmente le encantaba este viejo roble. Creció hasta el punto en que las ramas se extendían casi hasta la casa. Y un día mi padre salió por la puerta de la oficina y notó que su madre estaba de pie junto a la ventana abierta, mirando pensativamente el árbol.
Él se acercó a la ventana y le dijo, «Madre, ¿qué pasa?». Él pensó que tal vez ella estaba muy preocupada por algún problema. Ella dijo, «Bueno, sabes, Willy, solo me preguntaba si íbamos a tener que mover la casa o si íbamos a tener que mover el árbol. ¿Sabes cómo es cuando terminas de hablar y sales y la gente se queda parada hablando y hablando? Y bueno, así es, poniéndote a prueba». Y los niños se estaban volviendo un poco revoltosos y un poco inquietos, y alguien mencionó algo sobre su terquedad. Y James White miró a Ellen y le dijo a la gente, «Bueno, pueden ver de dónde lo sacaron». Y ella respondió, «Bueno, al menos no lo guardé como lo hiciste tú». «No, nunca he oído eso». «¿Tú? Nunca había oído eso. ¿Uno? ¿No?» De la pluma de Ellen salieron libros y artículos de revistas, cartas de aliento y orientación en un volumen increíble, con más de 25 millones de palabras en total. ¿Qué mente humana podría generar una biblioteca con total unidad de pensamiento? La respuesta está en la fuente de su inspiración. Visiones de Dios. Elena White recibió alrededor de 2000 visiones durante sus 70 años de servicio. En los primeros años, estos a menudo iban acompañados de fenómenos físicos. En los últimos años, las visiones generalmente le eran dadas durante las horas de la noche, y las visiones que recibió en esta casa, y fueron muchas, usualmente eran visiones nocturnas. Fue en esta habitación donde Elena White realizó gran parte de su escritura. Ella venía a esta habitación temprano en la mañana, a veces a medianoche. Rara vez permanecía en la cama descansando después de recibir una visión. Así que al llegar a la habitación, después de avivar el fuego y tener una palabra de oración, se sentaba en una silla equipada con esta tabla sobre las piernas y escribía en esta esquina. Y le encantaba esta esquina. Se ha difundido la historia de que cuando Elena White estaba en visión había una luz sobrenatural que podía verse desde fuera de las ventanas, pero esto en realidad no está sustentado en absoluto. Pero trabajando en esta habitación muy temprano en la mañana, durante esas largas y difíciles horas, cuando a las enfermeras del sanatorio les resultaba difícil trabajar, podían mirar por las ventanas donde estaban o desde el porche del sanatorio y ver una luz en la sala de escritura de Elena White, en esa ventana de allá o en esta ventana de aquí. Y era por supuesto la luz de la lámpara en la habitación para suplir sus necesidades, y eso les daba una buena sensación. La hermana White también estaba trabajando durante esas horas difíciles, y así ellas podían trabajar. Esa noche en particular, cuando se retiró temprano a su dormitorio, pidió al Señor que le diera un buen descanso nocturno, aunque en ese momento ella misma se sentía muy incómoda. Su neuritis la estaba molestando y su corazón estaba dando problemas. Así que oró para que el Señor le diera descanso. Cuando se acostó por primera vez, se giró de un lado a otro, tratando de acomodar su brazo, pero no parecía lograrlo durante un tiempo. Finalmente, probablemente alrededor de las 9, se quedó dormida. Durmió un poco y luego, al despertarse, como todos hacemos para girarnos y movernos, pensó que ahora debía moverse con cuidado para que el brazo no le doliera. No quería que empezara a doler de nuevo, pero al moverse sintió una sensación de ligereza, como si el dolor se hubiera ido. No había dolor. Así que volvió a moverse, ya sabes, con cuidado, de un lado a otro, y aún así la sensación de ligereza persistía. Y pensó que era maravilloso que el dolor hubiera desaparecido, porque le había estado molestando mucho. Y entonces, mientras pensaba en ello, en lo maravilloso que era, notó que la habitación se llenaba de una luz hermosa, una luz azul celeste. Ahora, ese es un tipo de azul, ¿verdad? Llenándose de una hermosa luz azul celeste. Y mientras se preguntaba qué podría significar eso, una voz dijo: «No temas, yo soy tu Salvador». Ángeles celestiales te rodean por todas partes. Bueno, pensó, si los ángeles celestiales me rodean por todas partes, debo estar en el cielo. Eso es maravilloso. Ya no hay más mensajes que dar. Ya no hay más malentendidos que soportar.
ahora puedo descansar. Y sintió una maravillosa sensación de descanso y paz. La voz dijo, tu trabajo aún no ha terminado. Así que supo que no estaba en el cielo. Cuando pensamos en Ellen, varios títulos nos vienen espontáneamente a la mente. Mensajera, escritora, profetisa. ¿Pero alguien afirmaría alguna vez que era perfecta, que estaba por encima de los errores? La Biblia registra las debilidades de sus héroes y heroínas, y la historia lo registra. Hubo ocasiones en las que Ellen miró hacia atrás y sintió que había cometido errores de juicio, en contraste con errores en el consejo. Una vez, James y Ellen White se tomaron unas fotografías que iban a aparecer en un libro, Los eminentes hombres hechos a sí mismos de Michigan en 1878. Pagaron por el acero, los grabados y demás. Más tarde, sintieron que habían usado dinero que tal vez debió haberse utilizado de otra manera, y publicaron una confesión en la revista. Durante 15 años, Ellen, su hijo Willie y su familia vivieron en la ciudad de St. Helena, California. Como sus casas estaban a solo 3 minutos a pie una de otra, las vidas de todos estaban íntimamente entrelazadas. Grace y Arthur aún recuerdan con claridad el culto del viernes por la noche en casa de su abuela, así como los cultos de la mañana en su propia casa. Así que normalmente éramos suficientes para cantar a varias voces, y a Ellen le encantaba la música. Estábamos tan callados durante el culto como lo estaríamos en la iglesia, ni una palabra. Y luego mi padre contaba historias de los tiempos antiguos. O a veces venía un misionero de regreso, un misionero que se quedaba el fin de semana, y nos contaba historias sobre sus experiencias. Después del culto cantábamos un himno, luego cada uno tomaba su Biblia y estudiábamos la lección del sábado. Entonces podíamos hacer preguntas, podíamos movernos, y cada uno tomaba turnos para leer y responder una pregunta. Así que participábamos en la actividad posterior. Luego, para los más pequeños, jugaban juegos bíblicos y los adultos jugaban con ellos. Todos hacíamos lo mismo juntos. Los pequeños se quedaban quietos, mientras los adultos hacían lo que les gustaba, y luego se unían a las actividades que nosotros disfrutábamos. Nunca nos apartaban a un rincón. Siempre éramos una unidad, una familia haciendo cosas juntos. Mi madre le dijo a mi padre, bueno, esta vez haremos un culto corto porque es un poco tarde y los niños tienen que ir a la escuela y todavía no habían desayunado, ¿ves? Entonces él dijo, mi padre era muy deliberado, dijo, leeré un salmo. Así que mi madre simplemente se sentó. Ya sabes, él va a hacer lo que quiere hacer. Así que leyó el salmo que tiene 2 versículos. Oh, qué momentos tan maravillosos pasamos en Navidad. Nos preparábamos, nos llevaba semanas preparar las cosas que hacíamos en nuestra casa. Los árboles de Navidad siempre estaban en nuestra casa porque siempre había mucha gente aquí y no había una habitación que pudiera reservarse solo para el árbol de Navidad. Y salíamos al bosque y encontrábamos el mejor árbol que podíamos, el más perfecto. Nos llevó días buscarlo en el bosque para encontrarlo. Podríamos atravesar el bosque de la abuela. Y también tuvimos acceso a algunos otros que no conocéis. Y cuando teníamos el árbol que nos gustaba, lo marcábamos. Y cuando ya casi era Navidad, lo cortábamos, lo traíamos y lo colocábamos. En el dormitorio del 3er piso, que tenía 12 pies de alto, el techo y el árbol llegaban hasta el techo. Cuando Ellen se acercaba al final de su vida, hizo todo lo posible para asegurarse de que sus finanzas personales quedaran en buen orden. Pero había dado con tanta generosidad que quedaba poco, a pesar de las considerables regalías de sus libros durante un periodo de 70 años. Cuando su testamento fue legalizado en la corte de Napa, se asignó un comité de 3 personas para evaluar el valor de la herencia. Fueron los manuscritos lo que encontraron más difícil de valorar. Cuando mi padre W.C. White abrió la puerta de la bóveda y dijo, señores, aquí están los manuscritos, aquí están los registros de las propiedades de los libros. Ellos no sabían qué hacer. Tuvieron que pensar en términos de cuánto se podría vender esto mañana en una subasta.
Y así, aunque había una inversión muy grande allí, simplemente anotaron arbitrariamente $40,000. Y esto, junto con los otros activos, sumaba unos $64,000 en activos reales. Y había obligaciones por $96,000. La conferencia general adelantó dinero al patrimonio White para pagar las deudas y le cobraron una tasa de interés razonable por el préstamo. A lo largo de los años, las regalías de los libros han cubierto con creces este gasto. Se pagan regalías sobre EG, libros blancos hoy. Estas regalías, por acuerdo, son propiedad de la Conferencia General. No hay ningún miembro de la familia White que se beneficie ni siquiera con 5 centavos al año por el hecho de que Ellen G. White fue una autora. Yo tenía 7 años cuando ella murió. Y realmente el evento que más claramente recuerdo es su muerte y su funeral. Cuando llegó el funeral, algunas de esas mismas personas a quienes ella fue a visitar y por quienes oró estaban en el funeral. La señorita McIntorff me había dicho que ellos entrarían por la puerta lateral de la casa y saldrían por el salón, por la puerta principal, una vez, 2 veces, algunos de ellos hasta 3 veces. Y ella les preguntó al respecto. Bueno, solo queríamos verla una vez más. El rostro de la querida anciana que venía a nuestra casa para hablar tan amablemente sobre la venida de Jesús y para darnos literatura y seguidores, y así sucesivamente. Una personalidad de tan amplia influencia y responsabilidades tan variadas como Ellen White difícilmente puede ser evaluada en pocas palabras. Pero había un hecho que estaba en la base de toda su labor, su continua dependencia de la Biblia. Esto era evidente donde quiera que ella hablara, desde la reunión campestre más grande hasta el culto diario en su propio hogar. Entrábamos y nos sentábamos en silencio, y luego escuchábamos unos pequeños pasos bajando las escaleras, y ella venía y se sentaba en esta silla en la que estoy sentado. Esa era su silla. Y ella tomaba la Biblia. Ella sabía exactamente lo que quería leer. No se perdía tiempo. No había prisa ni estrés, pero ella simplemente tomaba la Biblia con reverencia y leía algo que sabía que a nosotros, los niños, nos gustaría. Ahora, nunca recuerdo que ella leyera otra cosa que no fuera la Biblia durante el culto. Durante los siguientes 14 años, o tal vez 12, cuando ella estaba en el campo aquí en California, en los campamentos, reuniones generales, aquí y allá, incluso en reuniones de comité, ella llevaba su Biblia y la usaba primero antes de enseñar. En 1903, ella escribió que se le presta poca atención a la Biblia. Y el Señor ha dado una luz menor para guiar a hombres y mujeres hacia la luz mayor. Ella conocía su Biblia, la utilizaba y la aceptaba como la principal fuente de luz. Pero como se prometió en la Biblia, el Señor ha dado visiones en nuestros tiempos para guiarnos a esa palabra y ayudarnos a aplicar sus principios. Cada vez que escucho a alguien decir algo como esto, oh sí, la hermana White lo hizo. Tiempo pasado. Una gran obra. Invariablemente digo, mi amigo, la hermana White no solo hizo una gran obra, sino que hoy está haciendo una obra aún mayor. Pero ella había escrito, ya sea que mi vida sea preservada o no, mis escritos hablarán constantemente, y su obra continuará mientras dure el tiempo. A través de los recuerdos de los contemporáneos de Elena surge el retrato de una mujer cristiana encantadora. Alguien cálida en sus relaciones personales, siempre atenta a los sentimientos de los demás, con un agudo sentido del humor y orgullosa de subir las escaleras de su casa sin ayuda. Incluso a la edad de 80 años, alguien que siempre estaba dispuesta a ayudar a un vecino, generosa y llena de fe en la obra del Señor. Ahorrativa e industriosa en su propio hogar, pero sobre todo totalmente entregada a su tarea como mensajera del Señor. Y completamente convencida de su inminente regreso. Ha estado descansando durante algunas décadas, pero sus escritos continúan hablando.